Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, reciban un cordial saludo por parte de Luis Aracho, dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el informativo que te trae todas las claves del campo almeriense. Y ya saben dónde nos están escuchando, en Radio Marcador Almería en el 92.1 de la FM para la capital almeriense, 99.7 para Poniente, también para Campo de Níjar. Quizá nos estén escuchando a través de la emisión online en marcadoralmería.com o quizá nos estén escuchando en iVoox o en YouTube, donde pueden encontrar todos y cada uno de nuestros episodios. Hoy es martes. Es 25 de noviembre del año 2025 y creo que no me equivoco cuando digo que el tema más importante ahora mismo es ese paro biológico que Coexpal está planteando para poder hacer frente al Trips parvispinus. Pero claro, surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo coordinar a todas las empresas? ¿Cómo coordinar a todos los agricultores? ¿Realmente va a funcionar? ¿Realmente va a merecer la pena? ¿Cómo se va a llevar a cabo un asunto como este? Pues para contestar a todas estas preguntas vamos a utilizar el programa de hoy. Primero vamos a tener a Juan Antonio Sánchez. Él es coordinador de la Comisión Técnica Coexpal Cajamar y con él vamos a repasar, como digo, todas estas preguntas. Seguidamente tendremos a Andrés Góngora, el secretario provincial de COAG, con quien también vamos a valorar, cuáles pueden ser, ¿no? Cuál puede ser la contraparte de este paro biológico, si realmente es algo viable. Así que ya lo ven, vamos a estar casi todo el programa hablando de lo que sin duda es la noticia de la semana, esa previsión o ese planteamiento por parte de Coexpal de un paro biológico. Para terminar el programa vamos a tocar otro asunto. Saben que estamos siguiendo de cerca esa polémica en Lopera, por la cual se quieren cambiar olivares por macroplantas fotovoltaicas y se quiere hacer a través de un supuesto fraccionamiento ilegal del proyecto. Así que como tenemos mucha curiosidad por saber qué está pasando, ya que ha llegado hasta nuestros oídos, ¿no? Que está habiendo cierta polémica, ¿no?, en los pasos que está tomando el Ayuntamiento de Lopera, pues vamos a tener a Rafael Alcalá, al portavoz de la plataforma de afectados, para seguir al día con este asunto. Todo esto y mucho más hasta las 7 de la tarde, gracias a Riczuan y a Sanfelec. Mi nombre es Luis Aracho, vamos a una pausita y enseguida estamos ya con la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. ¿Qué te pasa? Te veo preocupado. Están robando fincas por mi zona y pienso que me puede tocar a mí. Eso es porque aún no conoces a Sanfelec, la empresa almeriense de seguridad especializada en nuestro campo. Ellos montan tu sistema de videovigilancia y alarma sin cuotas. Encuéntralos en el 661 80 34 11 o en sus redes sociales. Sanfelec, sistemas de seguridad personalizados en Almería. ¡Por los dioses del Olimpo! ¿Qué es lo que ven mis ojos? ¡El impepinable! Correcto, Zeus. Trueno de Riczuan es el impepinable para temprano, con protección total frente a CG, MMV y Nueva Delhi. ¿Acaso nos había amenazado Hades con otra calamidad? Sí, tu hermanito Hades. Pero Trueno es Blue Leaf, con resistencia doble. Es el pepino con máxima protección. Es impepinable. Para temprano, Trueno de Riczuan. Tu pepino, Blue Leaf, impepinable. Y vamos con la pizarra de Agroejido del martes 25 de noviembre del año 2025. Empezamos por los tirabeques, que han tenido un primer corte de 8,24 y un último de 8,24
8,10. Seguimos con los guisantes, un único corte, 8,24. Momento para las judías, empezamos por garrofón, que ha tenido un único corte, 7,78. Seguimos por la tabella, que también ha tenido un único corte de 5,38. La Xera ha empezado en 5,04 y ha terminado en 3,90. La Elda ha tenido un primer corte de 5,84 y un último de 3,95. La Perona Roja ha tenido un único corte de 5,26. Vamos ahora con los pepinos. El francés ha empezado en 1,34 y ha terminado en 1,20. El español ha empezado en 1,10, ha tenido algunos cortes, ha terminado en 0,89. El Almería ha empezado en 2,01 y ha terminado en 1,96. Vamos ahora con los calabacines. El fino ha empezado en 1 euro y ha terminado en 0,79. El gordo ha tenido bastantes cortes, ha empezado en 0,93 y ha terminado en 0,74. Hablamos de las berenjenas. La rallada ha tenido un primer corte de 1,51 y un último de 1,37. La larga ha empezado en 1,60 y ha terminado en 1,41. Hablamos ahora del tomate pera, que ha empezado en 0,97 y ha terminado en 0,93. Terminamos con el bloque de los pimientos. El Palermo ha tenido un primer corte de 2,39 y un último de 2,31. El italiano verde ha empezado en 1,32 y ha terminado en 1,05. El Lamullo verde ha tenido un primer corte de 1,47 y un último de 1,28. El Lamullo rojo ha tenido un montón de cortes. Ha empezado en 2,45 y ha terminado en 1,93. El California verde ha tenido un primer corte de 1,91, también bastantes cortes, ha terminado en 1,70. El California rojo, lo mismo, ha empezado en 1,91, muchos cortes y termina en 1,59. Y por último el California amarillo, que ha empezado en 1,15 y ha terminado en 0,85. Ha sido la pizarra de Agroejido del martes 25 de noviembre del año 2025. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Y momento ahora para el repaso a la actualidad agrícola. Como vamos a centrar nuestro programa en ese paro biológico, vamos a ir directamente a la información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y empezamos por el riesgo de incendios, que en la provincia de Almería para mañana, miércoles 26, va a estar bastante representado. Prácticamente todo el levante va a tener un riesgo de incendios bastante alto, y algunas zonas como puede ser Tabernas o El Ejido quizá tenga algo de riesgo de incendios también, pero sobre todo el levante almeriense. Así que mucha precaución. Vamos al parte meteorológico. Empezamos por el área metropolitana de Almería, donde para mañana, miércoles 26, se espera que haya cielos despejados y que continúen así hasta por lo menos el fin de semana. En cuanto a temperaturas, pues van a seguir descendiendo. Mañana estaremos entre los 10 grados de mínima y los 20 de máxima en la capital almeriense, que podrían volver a bajar de cara al jueves, y podríamos llegar a máximas de 18 grados. Nos venimos ahora al poniente almeriense, donde el panorama es bastante parecido. Cielos despejados hasta por lo menos el fin de semana, y temperaturas que van a bajar y nos van a dejar este jueves mínimas de 9 y máximas de 19. Para mañana miércoles, un poquito más cálido, vamos a estar entre 10 y 20 grados. En cuanto al levante almeriense, también se espera que haya cielos despejados hasta el fin de semana, y las temperaturas son un poquito más fresquitas. Mañana miércoles vamos a estar entre 5 grados de mínima y 19 de máxima, pero ojo, porque para el jueves se espera que haya 16 grados de máxima, o sea que bastante frío en la provincia. Terminamos con el Valle del Almanzora, donde también va a haber cielos despejados, aunque ojo, porque en el fin de semana, sobre todo en el domingo, podría llover un poquito. En cuanto a temperaturas,
Mañana, miércoles 26, vamos a estar entre 5 grados de mínima y 15 de máxima. Y de cara al jueves, bajan las mínimas y suben las máximas. Vamos a estar entre 4 y 17 grados en el Valle de la Almanzora. Esta ha sido la información meteorológica y enseguida estamos ya con nuestros invitados. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Y momento ahora para una entrevista, porque saben bien los oyentes que la Junta Directiva de Coexpal ha decidido respaldar la puesta en marcha de una parada biológica para la campaña 2026-2027. Se trata de una medida excepcional motivada por la expansión del Thrips parvispinus y también de la araña roja, plagas que están afectando especialmente al cultivo de pimiento y que generan una creciente preocupación en el sector hortícola almeriense. Esta decisión ha llegado tras el análisis técnico de la Comisión de Coexpal, que considera necesario frenar el ciclo biológico de estas plagas mediante un parón temporal, reforzado con prácticas de higiene, sueltas masivas de fauna auxiliar y un vacío sanitario más exigente. Para profundizar en esta medida, en lo que supondrá, ¿no?, para todo el sector, se está coordinando para aplicarla de forma eficaz. Y hoy nos puede dar todos los detalles Juan Antonio Sánchez. Él es coordinador de la Comisión Técnica Coexpal Cajamar y ha tenido la gran amabilidad de estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Quería preguntarte por qué la Comisión Técnica ha considerado necesario recomendar una parada biológica y cuáles son los factores concretos que han llevado a tomar esta decisión, además específicamente para la campaña 26-27. Bueno, esto viene ya desde que nos entró este trip tan fastidiado, que la Junta de Andalucía convocó una mesa de expertos y en esa mesa de expertos ya se valoró la idea de la parada biológica. Esto lo llevé yo a Comisión Técnica para valorar entre todos los técnicos que tenemos, que estamos en la comisión, para valorar la idea de hacer una parada biológica, que no es nueva, es rescatar un poco lo que ya se ha tratado en algunos otros momentos de nuestro campo. Me acuerdo en la época del trip Franquinela, que también se barajó, o cuando entró la tuta absoluta se barajó también una parada biológica. Pasa que no se llegó a un acuerdo. Para hacer una parada biológica tiene que ponerse de acuerdo todo el campo, el 100%. Entonces, a raíz de esa idea que salió en la mesa de seguimiento de parvispinus por parte de la Junta, donde está representado todo el sector, pues tuvimos una discusión en nuestra comisión y esto se pasó a Junta Directiva. Y bueno, pues la Junta Directiva aprobó como que Coexpal, pues sí, está de acuerdo con una única voz en una parada biológica, como bien has comentado, una situación extrema, extraordinaria, y que necesita de un sumatorio de medidas para controlar o intentar controlar el parvispinus. Qué duda cabe que empezar la campaña cuanto menos plaga mejor, pues es un paso adelante de cara a controlar parvispinus. Porque tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que parvispinus, por la experiencia que tenemos, cuando nos entra de forma masiva en los invernaderos, es muy difícil de controlar. Sin embargo, si empieza a aparecer por focos, pues podemos frenar esa expansión. Y lo que intentamos con ese parón biológico, o lo que pretendemos con ese parón biológico, es eso, evitar que tengamos entradas masivas e iniciar campaña pues ya con un nivel de plaga bastante alto. Uh-huh.
Y no sé si podemos tener más detalles de exactamente en qué consiste esto de la parada biológica. Yo personalmente es la primera vez que lo escuchaba, entonces bueno, me gustaría que quedara muy claro lo que es y lo que no es, pues para que no haya mitos, etcétera. Sí, bueno, el tema de la parada biológica sería una parada de la producción hortícola, es decir, que los invernaderos se quedaran vacíos. Y lo que intentamos, lo que pretendemos, la idea es hacerlo justo cuando pues hemos terminado nuestra campaña, cuando menos producción hay en nuestra campaña agrícola. Y sería pues es una parada completa donde el invernadero se quedará vacío, donde se quedará en desinfección, a ser posible con una solarización. Y bueno, hemos considerado que 20 días puede ser pues suficiente, porque en esas fechas que nosotros paramos en final de campaña, pues más o menos el ciclo biológico de este insecto es aproximadamente entre 15 y 20 días, con el fin de asegurarnos con la mayor seguridad, pues asegurarnos de que pues podemos romper el ciclo de este insecto. O sea, sería una parada completa. No sería al 100% del campo, sino que se haría por zonas. Esas zonas y esas fechas ya están Nosotros hemos hecho un borrador, una propuesta de zonas con una propuesta de fechas, pero es la interprofesional, es decir, todo el campo la que tiene que decidir en qué fechas y qué zonas se tiene que cortar, porque como bien sabemos, hay distintas zonas donde las siembras son diferentes en función de pues, su clima, y principalmente su clima. Entonces, pues, Dalias Berja, por ejemplo, pues tienen fechas de siembra muy diferentes a las que tenemos aquí en el campo de Dalias. Entonces, todo eso se tiene que tener en cuenta. Y bueno, pues sí, eso, una parada completa del sistema productivo. Yo entiendo que ese calendario o esa planificación adaptada que ha propuesto Coexpal pues está elaborada con la información, como acabas de decir, ¿no? De la fecha de municipios, cultivo, etcétera, ¿no? Digamos que, aunque luego la interprofesional tenga que ratificarlo o lo que sea, pero yo entiendo que ya es un plan con coherencia. Hombre, sí, tenemos el respaldo pues, de compañeros que trabajan en estas zonas. Hemos hablado también con los municipios a través de los concejales de agricultura, que mejor que ellos, que conocen bien su municipio, su pueblo, pues saben más o menos en qué fechas se puede parar con el fin de evitar el máximo de daños. Entonces, sí, se ha seguido un poco la experiencia que tenemos en fechas de siembra de las distintas zonas. Bueno, en este punto yo quiero preguntar qué impacto se espera que tenga la medida en el Thrips parvispinus y en la araña roja, ¿no? Hemos estado hablando de que con otras plagas se pensó en hacer y al final no se llegó a cabo. ¿Cuál en el caso más, digamos, más plausible, más posible, qué es lo que puede hacer esto con el Thrips? Entiendo que hacerlo desaparecer del todo no, es más un control de daños. Es más empezar con un nivel de plagas alto, bajo. Es decir, lo que se intenta es que los cultivos que son tardíos, cultivos de verano, que normalmente pues no se hace mucho control biológico, el nivel de plagas en esas fechas en las cuales las condiciones climáticas son muy favorables para los insectos y crean una gran cantidad, pues cuando terminan esos cultivos de verano, al arrancar, pues todos esos insectos pasan a los cultivos nuevos. Entonces lo que se intenta es frenar ese efecto de infectación más de forma masiva de esos cultivos de primavera-verano tardíos. Entonces, de ahí también es muy importante tener un protocolo unas buenas prácticas de arranque de los cultivos, que es la parte más importante. Incluso ahora, cuando los cultivos de primavera, de otoño, y pasamos al cultivo de primavera, la gente que arranque, pues debería de tener una serie de medidas con el fin de evitar, pues de una forma masiva, la infestación con los vecinos.
Entonces, pues informando a los vecinos que vas a arrancar, poniendo placas amarillas y azules en todo el perímetro del invernadero, haciendo un tratamiento con el fin de reducir la plaga justo antes de arrancar, incorporar o intentar incorporar, a ser posible, los restos de cultivo picándolos en el suelo. Y si no es posible, pues llevarlo a la planta a la planta reciclado lo antes posible. Esas son medidas que son muy lógicas y que se deberían de hacer en el 100% de los arranques, porque si no, el efecto dominó que puede producir pues es importante. Entonces, con la parada biológica lo que pretendemos es evitar ese efecto dominó en el inicio de la campaña. Y para terminar, se ha insistido mucho de la necesidad de actuar de forma unida, de forma coordinada. Estoy hablando de agricultores, cooperativas, comercializadoras, centros de investigación, todos a una para que una medida como esta, que vamos a decir, por así decirlo, es bastante radical, tenga eficacia. ¿Hasta qué punto es necesaria la actuación conjunta? Hombre, Coespal, aunque tenemos una representatividad bastante importante en el campo, no podemos hacerlo solo, porque entonces no valdría para nada. Entonces es importantísimo que sea todo el campo el que tome la decisión de parar y seamos todo el campo los que vayamos a una, porque si no, esta medida no tiene nada, no va a ser eficaz, no vamos a poder hacerlo. Entonces, el tema de Parvis pinus, de momento, la mejor técnica de control es un sumatorio de cosas, sumatorio de medidas que ayuden a primero reducir el número de infestación y luego el control, porque nosotros desde Coespal también damos otra serie de medidas también importantes, no solamente la parada biológica, sino también, por ejemplo, que los cultivos de primavera se haga control biológico de forma efectiva, porque es la única forma, porque los insectos auxiliares están trabajando los 7 días de la semana, los 24 horas del día, y eso es la única forma de poder reducir el número de plagas en los cultivos de primavera. Eso en primer lugar. Segundo, es que las fincas de invernaderos que tengan dispositivos para controlar las humedades relativas, porque cuando nosotros trasplantamos inicialmente, nuestro invernadero tiene un déficit de humedad. Ese déficit de humedad nos va a predisponer en dos sentidos. Uno, que la plaga de araña tenga unas condiciones climáticas muy favorables para su expansión, y dos, es que los insectos auxiliares no los podamos instalar de forma correcta porque necesitan de esa humedad. Si tuviéramos medidas para tener una humedad aproximada de entre un 40 y un 60%, reduciríamos la expansión de araña roja y produciríamos condiciones muy favorables para la instalación de ácaros depredadores. Esos ácaros depredadores son los que al final nos van a ayudar a controlar la araña roja y a controlar esos focos iniciales de Parvis pinus. Y otra cosa importante que también estamos viendo de Coespal es que la biodiversidad interior y exterior diseñada de forma correcta también puede ayudarnos a aumentar esas cadenas tróficas, es decir, esas herramientas biológicas que podemos tener, porque hay muchos insectos que si les damos las condiciones favorables para que se instalen y aparezcan en nuestros invernaderos, nos van a ayudar a controlar todas esas plagas. Entonces, la parada biológica por sí sola no es un paso más para el control, para iniciar la campaña con menos cantidad de plagas. Pero si no hacemos todo este tipo de medidas, pues lo vamos a tener más complicado. Y eso también necesitamos la unión de todo el sector, de que esta información les llegue a los agricultores y como empresarios que son, pues que tomen sus decisiones en sus explotaciones agrícolas. Pero lo vemos muy importante, es ese sumatorio de medidas para evitar lo que es los problemas que estamos teniendo con esta plaga.
Pues me ha quedado muchísimo más claro. Tengo que agradecer tu presencia en nuestro programa. Juan Antonio Sánchez, coordinador de la Comisión Técnica Coexpal Cajamar. Para nosotros era muy importante hablar de este tema, ya que es un reto y la unidad es fundamental. Muchísimas gracias. De nada, un saludo. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Y continuamos en FH Almería Radio, continuamos acercándonos, preocupándonos por esa proposición de paro biológico que la Junta Directiva de Coexpal ha decidido respaldar. Para tener otro punto de vista, ha tenido la amabilidad de acompañarnos hoy Andrés Góngora, secretario provincial de COAG. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues estamos intentando tener todas las aristas y todas las dimensiones de esto del paro biológico, que es un tema que, nos acaban de comentar que ya se había propuesto para otras plagas, pero que nunca había llegado a materializarse, ¿no? La primera pregunta es, ¿crees que este asunto va a llegar a materializarse? Y de ser así, ¿crees que es positivo? A ver, dentro de la organización en COAG tenemos un debate fuerte sobre este tema. No podemos decir que tenemos una posición adoptada. De hecho, esta noche tenemos convocado el Consejo Provincial, que es el órgano de dirección más importante, al margen del Congreso, ¿no? Que sería el que se convoca cada 4 años, pero el Consejo Provincial forman parte todos los comités comarcales. Por lo tanto, esta noche nos reunimos por un grupo importante de representantes de agricultores en cada comarca, precisamente para intentar adoptar una posición, ¿no? A nivel de ejecutiva sí que estamos teniendo este debate, también a nivel de comité cada comarca, pero esta noche es cuando tenemos que adoptar una decisión, y soy consciente de que no va a ser fácil, puesto que tiene bastantes pros y bastantes contras. A estas horas todavía yo no soy capaz de garantizar, y espero hacerlo en las próximas horas, un aspecto que bajo nuestro punto de vista es el primordial y el que aún todavía no tengo claro no se ha esclarecido por parte de la Consejería de Agricultura, y es el aspecto legal. Claro, estamos hablando de un paro biológico, por lo tanto es una decisión que afecta a tu explotación. Cada agricultor es propietario o dueño de alguna manera de su explotación. Por lo tanto, una norma que obligue a tomar o a decidir sobre qué haces tú dentro de tu propia explotación, cuando tú eres agricultor, dado de alta con tu seguridad social, con tu REAFA, con toda la normativa cumplida, pues no tenemos claro, ¿no? que ese aspecto legal esté. Luego, si hay un aspecto legal, tiene que haber un sistema de vigilancia, un sistema de control, ¿no? Las normas de tráfico, pues está la Guardia Civil o la policía quien hace cumplirlas, y existe un régimen sancionador. Creo que este es el primer paso antes de empezar. La Junta dice algo así como: si me lo pedís todo, empezamos a trabajar en esa parte,
pero yo creo que es al revés. Deberíamos de saber si es o no. Porque hay un factor que para COAS por lo menos sí que es importante. Y es que esto tiene que ser norma. No puede ser una recomendación, porque en el documento que hemos leído de COESPAL creo que también dejan entrever que ellos piden que sea una norma, no una recomendación del sector. Porque si es una recomendación, pues mucho me temo que tampoco va a funcionar. Por lo tanto, nos queda esa duda. Y luego, bueno, parece que sí, esto parece que está bastante claro, que a nivel técnico se hace una posición firme de que es una posible solución para combatir las plagas. Tampoco es que sea definitivo al 100%, pero sí que se apunta a nivel técnico que puede ser la solución para mitigar la presión de las plagas, ¿no? Pero creo que esa parte legal es la fundamental ahora mismo. Claro, es que tiene muchos matices interesantes, ¿no? Por lo que comentabas ahora mismo. Es difícil que si esto acaba siendo una recomendación, funcione, ¿no? Porque entiendo que todos los agricultores de la zona, todas las empresas, tienen que coordinarse para parar a la vez. Entonces, claro, poner de acuerdo a tanta gente para que deje de ganar dinero, pues no suena fácil, ¿no? Bueno, y has hablado de empresas. Aquí se está hablando de la producción, pero nosotros vamos más allá. O sea, ¿qué van a hacer las comercializadoras? Las comercializadoras, si mantienen su actividad con el argumento de que pueden traer productos de otras comarcas o de la sierra, como se dice, o así, pero eso no anima al paro biológico, eso todo lo contrario de ese lo que hace es de alguna manera quitar las ganas de que ese paro biológico se dé. Luego hay aspectos que a nosotros quizás lo que más nos preocupa, ¿no? Por ejemplo, el arranque. No es tan preocupante, no es tan grave o serio el cuándo se siembra, sino cuándo se arranca. Cuándo se arranca, cuándo se limpia. ¿Qué va a pasar si las plantas de gestión de residuos no dieran abasto a recepcionar esos residuos de cara a la fecha que se proponga como fecha para que esté la finca limpia? ¿Qué ocurre si hay un problema climatológico y se retrasan las cosechas? Imaginaros un melón o una sandía que se tenía previsto recolectar en una fecha, pero por las condiciones climatológicas pues se retrasan, ¿no? Y se retrasan y llega la fecha de inicio del paro biológico, pero no está el grado de maduración o el azúcar todavía. O sea, creo que hay muchas cosas que hacen que esta decisión pues se tenga que trabajar mucho más, ¿no? Pero bueno, ya digo, esta noche tenemos que tomar una posición porque la semana que viene se reúne la interprofesional y se va a llevar este punto en el orden del día. Se pretende sacar adelante por una petición de la interprofesional y por lo tanto por una extensión de norma. Así que, bueno, tendremos que tomar partida, pero sí que nos gustaría que por lo menos desde la Delegación de Agricultura ese aspecto legal creo que es fundamental, porque claro, ¿quién va a vigilar luego esta norma, ¿no? Y lo que está claro es que lo que no puede ser es luego un proceso de denuncia entre agricultores o entre vecinos, ¿no? Eso, nadie quiere dar lugar a eso. Entiendo que si COAG esta noche tiene que tomar una postura, pues todavía no está hablado, pero no sé si tú piensas, no sé si puedes decirlo, si no, pues pasamos a la siguiente pregunta, pero ¿tú crees que esto funcionaría, que es recomendable, sobre todo teniendo en cuenta la información que puedas tener a día de hoy sobre la incidencia de las plagas? Mira, yo sinceramente lo que hemos visto, antes de convocar la reunión de hoy, hemos hablado con bastantes técnicos, he hablado directamente también con bastantes agricultores, tanto técnicos como agricultores, ¿no? La opinión mayoritaria es que sí que puede ser beneficioso, ¿vale? Que sí que puede ser beneficioso. Eso está muy extendido y es verdad que la mayoría opinan que puede ser beneficioso. Habría que ver cuántos días. La propuesta de COESPAL habla de 20 días.
hay quien se muestra reacio a esos 20 días, dicen que al menos un mes para que se pueda ser reacio. El tema de las comarcas o de los términos municipales, de la división por términos municipales, bueno, también habría que darle una pensada, pero en términos generales sí que todo el mundo apunta a que puede ser beneficioso, que no determinante. O sea, son cosas diferentes. O sea, una cosa es que sea beneficioso y otra cosa es que con esto ya vayamos a solventar todos los problemas, ¿no? ¿Y por qué dices lo de determinante? Porque no sería una medida suficiente, entiendo, ¿no? Yo creo que no. O sea, es que hablar solo de que con un paro biológico de 20 días o de 30 días las plagas se van a terminar, vamos, muy lejos de la realidad. Las plagas saben cómo hacerse guardar durante esos periodos de inactividad, y luego no nos llevemos a engaño. El campo no es solamente lo que se produce dentro del invernadero, el campo es todo. Hay zonas y áreas de vegetación en el exterior de los invernaderos donde las plagas pues también se intentan cobijar durante los periodos de verano. O sea, pensar que todo el campo se va a quedar estéril en cuanto a la reproducción de plagas, bueno, es imposible. O sea, otra cosa es que, bueno, los invernaderos estén limpios y eso va a quitar mucho, está claro, pero bueno, no nos llevemos a engaño. El campo no es solamente lo que se produce, el campo es todo. O sea, no es solamente la zona donde se produce, sino todo. Y evidentemente pues hay más vegetación, por suerte, ¿no? Pues si no estaríamos en un desierto. Hay más vegetación fuera de lo que es el invernadero propiamente dicho, ¿no? Pero que sobre todo a nosotros lo que nos preocupa es esta parte, de decir, bueno, esto tiene que ser una norma para que todo el mundo la cumpla. O sea, puede ser beneficioso, pero será beneficioso si hay normativa o hay legislación para que todo el mundo la cumpla. Si no, pues si es voluntario, pues evidentemente eso no lo va a apoyar COA, porque una cuestión que sea voluntaria o que vaya a afectar a una parte y a otras no, pues no estaríamos haciendo nada y lo que estaríamos es cabreando a muchísima gente. Claro, es que es un tema delicado. Antes de terminar la entrevista, yo sé que estás totalmente al día de las soluciones o del trabajo que se está haciendo contra las plagas. Pienso que si están llegando a estos extremos es porque realmente estamos teniendo muchos problemas con las plagas. Quiero que tú me pongas al día. Y también si ya en el horizonte tenemos alguna solución o todavía sabemos, hasta sin conocer posibles materias que acaben con el TRIPS. Mira, en relación al comité técnico que se ha constituido, de hecho la idea esta del paro biológico sale de ese comité técnico, no avanzamos porque, entre otras cosas, a nivel de materia activa, los fabricantes, que son porque, a ver, para que como organización podamos solicitar una autorización excepcional al Ministerio o a la Junta, ¿no? Porque depende del ámbito de aplicación, el fabricante de productos fitosanitarios te tiene que indicar qué tienen bien investigado o bien ya en producción, o qué registro se le ha caído recientemente para poder solicitar esa autorización excepcional. Y ahora mismo los fabricantes, y podéis pensar en las primeras marcas de fabricantes de fitosanitarios a nivel mundial, no nos están marcando cuál sería la solicitud que tenemos que hacer, porque dicen que no hay nada. Para barbispino no tienen nada ahora mismo que genere una eficacia, o por lo menos eso es lo que nos indican, ¿eh? Con lo cual ahí tenemos la primera traba. Es verdad que hemos avanzado en araña roja, posiblemente en las próximas semanas se tenga producto o dos materias activas para araña roja, que podría a lo mejor tener una influencia, una incidencia leve sobre TRIP, bueno, eso dicen algunos, pero específicos para TRIP barbohispino no se ha conseguido todavía solicitar ninguna autorización excepcional,
pero por eso que os digo, porque el fabricante no nos guía. Luego está el tema de la lucha biológica, que se está hablando de posibles soluciones con la incorporación de algún depredador nuevo de trigo barbispino, pero eso es un proceso que va mucho más lento, ¿no? Y puede estar para la campaña que viene, pero para esta campaña desgraciadamente no está. A nivel técnico sí que se nos dice que con la llegada de la humedad y del frío parece que otras soluciones también biológicas están empezando a funcionar algo mejor. Eso también se esperaba, pero bueno, alguna materia activa, que es tu pregunta, no hay a día de hoy, ni se ha solicitado por parte de la organización. Pues vamos a seguir muy atentos a ver qué decisión o qué información sale esta noche, y te agradecemos una vez más que hayas estado con nosotros tratando esta vez un tema que, bueno, realmente parece peliagudo. Vamos a seguir muy cerca desde FH Almería. ¿En qué queda todo esto? Muy bien, muchas gracias a ti. Hasta luego. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Continuamos en FH Almería Radio y vamos a hablar de la polémica en torno a los proyectos fotovoltaicos previstos en terreno agrícola español, en concreto en el municipio de Lopera. La plataforma de afectados Campiña Norte, junto a SOS Rural y a Ecología y Libertad, ha denunciado que el reciente decreto de la alcaldesa Carmen Torres para suspender provisionalmente las licencias podría convertirse en una trampa que en la práctica acabe facilitando su aprobación. Estas organizaciones insisten en que la última palabra sobre la legalidad de las plantas no corresponde a la Junta de Andalucía, sino a los tribunales, y advierten de que las autoridades ambientales y sectoriales que acompañan a estos proyectos son nulas, de pleno derecho, al haberse producido un fraccionamiento ilegal. Para profundizar en esta situación, en las consecuencias que podría tener la concesión de las licencias y en la postura de los agricultores afectados, ha tenido la amabilidad de acompañarnos una vez más Rafael Alcalá, portavoz de la plataforma Campiña Norte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal, Luis? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Un nuevo giro, ¿no?, en los acontecimientos. Veníamos siguiendo la lucha que se está haciendo para parar este proyecto, y ahora vemos cómo desde la plataforma se habla de una trampa en el decreto de la alcaldesa. ¿Por qué pensáis que esta suspensión provisional podría derivar en la aprobación de las licencias? A ver, el concepto un poco de trampa se basa un poco sobre todo en los tiempos, cómo han ido ocurriendo los hechos. Cierto que desde la plataforma, desde que se pone el recurso de revisión a los proyectos en la Consejería de Medio Ambiente y de Industria, en julio se solicitaba al Ayuntamiento y a la alcaldesa que decretaran la suspensión de las licencias, para de esta manera también apoyar lo que en el futuro sería la implementación en la población del Plan Especial Paisajístico, que ya definitivamente pues pudiese usarse para como hemos dicho, pues anular las licencias al menos durante 3 años. Y de esta manera pues poner un poco un límite a la empresa a la hora de desarrollar los proyectos, que no pueden negarlo, pero por lo menos aumentar el tiempo, y que de esa manera podamos decir que se aburriesen los inversores y se olvidasen de nosotros. Bueno, esto se le llevaba solicitando, como decíamos, al ayuntamiento desde hace meses, y bueno, qué casualidad que hace un par de semanas tenemos una reunión con el ayuntamiento para hablar del plan especial, que por qué no llegaba, por qué no se desarrollaba. Estábamos esperando que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente, se pronunciase si debía ser simplificado o ordinario, para poder seguir con la aceptación del proyecto en el Ayuntamiento, y por tanto la denegación de las licencias en 3 años.
Y bueno, pues como decimos, quizás ha sido todo el tiempo, o sea, las casualidades, que en política, como me dijo un político, no existen. El martes de la semana pasada se iba a presentar el plan especial, pero qué casualidad, tras 7 meses esperando a que la Junta de Andalucía respondiese, pues qué casualidad que el martes, justo cuando se iba a presentar el proyecto, se pronuncia la Delegación de Medio Ambiente haciendo un requerimiento en el que se exigen cosas que, según los abogados, no le pertenecen y además exigiendo ciertos documentos que no van relacionados o no irían de alguna manera relacionados con lo que sería el plan en sí. Una manera de ralentizar la presentación del plan especial, o sea, aquí vemos claramente cómo la Junta de Andalucía intenta sabotear la decisión que toman los vecinos de Lopera con respecto a este tipo de proyectos para que, bueno, pues de manera legal, claro, porque todo esto es legal, pues el ayuntamiento, a través de este decreto en el que indica que depende de la decisión que tome la Junta de Andalucía, y tenemos claro que la Junta de Andalucía va a tomar como decisión inadmitir el recurso y por tanto el ayuntamiento se verá obligado legalmente a conceder la licencia. Entonces esto es todo un juego político que queda claro que antepone los intereses de empresas privadas y antepone los intereses de la Junta de Andalucía en su discurso de las renovables sobre las decisiones de un pueblo, de unos vecinos, de unos ciudadanos y de unos agricultores. Claro, porque vosotros venís reclamando que la decisión debe esperar al pronunciamiento legal, ¿no? Que no es tanto cosa de la Junta. Claro, o sea, lo mismo que nos dicen en el ayuntamiento, o sea, al final la Junta y el ayuntamiento son administraciones que tramitan el proceso. Que sí, que todo es legal, pero es que, claro, lo que estamos viendo, que entendemos que no se han evaluado bien los impactos ambientales que van a generar las plantas, al haber una fragmentación, siempre todo esto presunto, y por eso esperamos al juzgado. Y no nos va a quedar otra que ya adelantar los procesos legales. O sea, que había unas pautas de trabajo en cuanto a lo que se iba a hacer legalmente, el recurso de revisión, la denuncia penal y, bueno, pues viendo que la administración también está jugando de mala fe, vuelvo a repetir, o sea, 7 meses para contestar y qué casualidad que contestan el día que se pretende aprobar el día que se pretende presentar el plan especial en nuestro ayuntamiento, son muchas casualidades. Entonces, pues, bueno, como decimos, queda muy claro cómo la Junta de Andalucía está intentando dinamitar nuestro plan especial, pues para que el ayuntamiento se vea obligado a conceder la licencia y, por tanto, se construyan las plantas. A mí me gustaría reiterar en ese punto del fraccionamiento ilegal del megaproyecto voltaico, porque es una de las claves principales, ¿no? Exacto, o sea, siempre presuntamente, aquí siempre queda el presunto porque si no luego te acusan de todo esto es presunto, pero ya hay, por suerte para nosotros, pues hay ya decisiones jurídicas que avalan este tipo de fragmentaciones, o sea, además cerca de donde estamos nosotros, en Bujalance. Hay una sentencia ya, en el caso del Tribunal de Justicia de Andalucía, que habla de fragmentación de proyectos iguales, parecidos a los de Lopera, Jones Marmolejo, y por tanto, pues no se genera esa jurisprudencia pues, que nos puede ayudar en el futuro a que, bueno, pues que si esto al final sigue adelante y se concede la licencia, podamos recurrirla en un juzgado. Pero el problema viene, claro, que si se concede la licencia y la empresa empieza a construir, suele pasar en este país, ha pasado tantas veces y es tan asiduo que pase, que se hacen las cosas mal y luego cuando el juez ya da una sentencia, ya, por desgracia, el daño se ha generado y es muy difícil restituirlo. Y tememos que pueda pasar eso, que aquí se conceda la licencia, que rápidamente la empresa comience a arrancar olivar y a destruir suelo fértil, que al final es lo que queremos defender. Y cuando llegue ese juicio y llegue esa sentencia, si es a favor nuestra, pues nos vamos a encontrar con que ya todo el daño está hecho. Entonces, por eso muchas veces es mejor buscar la forma de evitar que se genere el daño y esperar. Por eso solicitamos a nuestro ayuntamiento y a la Junta de Andalucía que nos deje pues esperar que sea un juez el que dictamine si es legal o ilegal lo que pretenden hacer. Si finalmente se concedieran las licencias, vosotros advertís posibles
responsabilidades patrimoniales, incluso penales, ¿no? Para el ayuntamiento y para la alcaldesa. Claro, a ver, hay que entender. Ahora, en la situación que nos encontramos, por poner un ejemplo, si el ayuntamiento se denegase, además ayer, el lunes hubo un pleno extraordinario para explicar estos hechos, y bueno, pues incluso se habló de tomar una decisión política, o sea, todos los concejales estaban dispuestos a que no asumiese la alcaldesa mediante decreto la suspensión de licencia, sino que fuese el pleno con todos sus concejales los que asumiesen, y por tanto el ayuntamiento al completo, los que asumiesen pues lo que podría pasar si se denegasen las licencias. Hay que entender que los proyectos están ahora mismo, por decirlo de alguna manera, en papel. O sea, no hay nada construido. Entonces, según nos dicen los abogados, si hubiese que de alguna manera pues indemnizar a la empresa, pues sería sobre el proyecto en papel. Estamos hablando de 120.000 euros. Arriba abajo. Pero sin embargo, si se construye algo, ya el valor del proyecto aumenta en varios millones de euros. Si fuesen todos los proyectos, estaríamos hablando de 180 millones de euros. Entonces, pues, de alguna manera, pues presión que se hace por parte de la empresa para que se conceda la licencia, amenazando con que la denuncia conllevaría 280 millones de euros. Bueno, 180 millones de euros si hay algo construido, si no, no. Por eso quizás sea mejor no dar las licencias y arriesgarte a que te puedan denunciar, y bueno, pues si tienes que paga 120.000 euros, no que des la licencia, se construya algo y luego a posteriori un juez diga que es ilegal y la empresa te pueda denunciar porque te pueda decir, oye, es que tú me diste la licencia, no me lo hubieses dado, ¿no? Entonces, claro, pues hay que valorar también cuál de las dos decisiones la más rentable, habría que decir ya incluso la más rentable tanto para el ayuntamiento como para los actores, que en este caso una de las principales perjudicadas podría ser la propia alcaldesa. Entonces, pues quizá ahí también habría que valorar eso. ¿Qué es más rentable? ¿Denegar ahora? Y si hay que indemnizar, se indemniza sobre un proyecto en papel, que al final son eso, unos 120.000 euros, y eso lo asumiría el ayuntamiento, está claro. O indemnizar sobre un proyecto construido que ya tendría un valor de 180 millones de euros. Decisiones complicadas. Nosotros pues siempre intentamos, al final se generan fricciones, claro, aquí también hay muchos intereses políticos de por medio, y al fin y al cabo pues también en los pueblos hay personas que están cercanas a esa política, incluso regional y del país, pero que hay que pensar un poco en lo que quieren tu vecino, que es lo importante. Y los vecinos de Lopera, pues la mayoría no quieren este tipo de proyectos. Bueno, y que ya creo que hay otros ejemplos de alcaldes, o en este caso creo que era en Aragón, una alcaldesa que al final por un tema de energía eólica se vio en problemas penales. Pero más allá del debate jurídico, y para terminar, vosotros que estáis en contacto, ¿cómo está a día de hoy afectando la situación a los agricultores y al territorio ahí en Lopera, en la Campiña Norte? Incertidumbre. O sea, por ahora pues la gente sigue trabajando porque ahora mismo están los proyectos en pausa. Hasta que no se dé la licencia, está todo en pausa. Entonces la gente sigue trabajando, estamos ya en recolección, que tampoco podemos entretenernos mucho en pensar en qué puede pasar, qué no puede pasar. Hay que recoger la aceituna y hay que trabajar ya. Entonces ahora mismo existe esa incertidumbre de qué puede pasar. El lunes en el pleno pues quedó muy claro pues la preocupación por parte de los agricultores, porque el problema de esto es de cara al futuro. O sea, que se hagan las plantas ahora o no se hagan, va a depender mucho cómo evolucione nuestro futuro. Si no se hacen las plantas, Lopera va a seguir siendo un pueblo que se va a basar en la agricultura, y es lo que queremos, porque es el mejor patrimonio que tenemos. Pero si estas plantas se llevan a cabo, el futuro nos viene un poco complicado, porque, por ejemplo, estas plantas, una vez construidas, por ley se pueden ampliar, y aquí ya entrarían de nuevo todas aquellas personas que fueron sacadas de la expropiación, pues a lo mejor volverían a entrar. Pero es que con el nuevo decreto, el decretazo famoso de antiapagón, pues claro, lo siguiente que vendrían serían los centros de almacenamiento. ¿Que dónde va a poner los centros de almacenamiento? ¿A varios kilómetros de donde están las instalaciones o donde están las instalaciones? Entonces, esa incertidumbre de qué pasaría si esto se llevara a cabo. ¿Por qué? Pues porque la ley, todas las nuevas leyes, los decretos, etcétera, etcétera, que se están haciendo,
van en favor de este tipo de proyectos, de estas empresas privadas y en contra, bueno, de los ciudadanos, de los agricultores y de los propietarios reales de esas tierras. Y ese es el miedo un poco que tenemos en Lopera y que se tiene en muchos otros sitios. Pues no nos queda otra que estar atentos a ver cómo acaba este asunto, porque, bueno, yo me voy oliendo que la situación que salga de aquí va a ser una situación que luego se va a repetir muchas veces a lo largo de los años en muchos sitios de España. Rafael Alcalá, portavoz de la plataforma Campiña Norte, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. A vosotros, como siempre, un saludo. Hasta aquí el programa de hoy, les dejamos con la programación de Radio Marcador Almería. Muchas gracias a los oyentes y a Rick Zuan y a Sanfelec por hacer posible este espacio. Mi nombre es Luis Aracho y me despido hasta mañana. Y vamos con la pizarra de Agroejido del martes 25 de noviembre del año 2025. Empezamos por los tirabeques, que han tenido un primer corte de 8,24 y un último de 8,10. Seguimos con los guisantes, un único corte, 8,24. Momento para las judías, empezamos por Garrofón, que ha tenido un único corte, 7,78. Seguimos por la Tabella, que también ha tenido un único corte de 5,38. La Xera ha empezado en 5,04 y ha terminado en 3,90. La Elda ha tenido un primer corte de 5,84 y un último de 3,95. La Perona Roja ha tenido un único corte de 5,26. Vamos ahora con los pepinos. El francés ha empezado en 1,34 y ha terminado en 1,20. El español ha empezado en 1,10, ha tenido algunos cortes, ha terminado en 0,89. El Almería ha empezado en 2,01 y ha terminado en 1,96. Vamos ahora con los calabacines. El fino ha empezado en 1 euro y ha terminado en 0,79. El gordo ha tenido bastantes cortes, ha empezado en 0,93 y ha terminado en 0,74. Hablamos de las berenjenas. La rallada ha tenido un primer corte de 1,51 y un último de 1,37. La larga ha empezado en 1,60 y ha terminado en 1,41. Hablamos ahora del tomate pera, que ha empezado en 0,97 y ha terminado en 0,93. Terminamos con el bloque de los pimientos. El Palermo ha tenido un primer corte de 2,39 y un último de 2,31. El italiano verde ha empezado en 1,32 y ha terminado en 1,05. El Lamullo verde ha tenido un primer corte de 1,47 y un último de 1,28. El Lamullo rojo ha tenido un montón de cortes. Ha empezado en 2,45 y ha terminado en 1,93. El California verde ha tenido un primer corte de 1,91, también bastantes cortes, ha terminado en 1,70. El California rojo, lo mismo, ha empezado en 1,91, muchos cortes y termina en 1,59. Y por último el California amarillo, que ha empezado en 1,15 y ha terminado en 0,85. Ha sido la pizarra de Agroejido del martes 25 de noviembre del año 2025.